Hola, hoy vamos a conocer el esquema de contenido del examen PMP, edición julio de 2026, ¿no? Que ha sido el día de hoy lanzado por el PMI. Este podría todavía mejorarse o actualizarse hasta la fecha oficial del lanzamiento, pero esta es una versión importante para poder revisar qué nuevos cambios trae el examen PMP que van a ser válidos a partir de julio de 2026. La fecha todavía no la sabemos, el PMI la tiene que publicar. Pero de momento podemos dar una revisión punto por punto acerca de este esquema de contenido del examen PMP. A ver, lo primero que vamos a revisar es en esta parte de introducción, que dice que finalmente este esquema de contenido del examen actualizado se diferencia de la guía, ¿no? De la guía del PMBOK, ¿no? Del PMI, en el que el esquema de contenido describe las tareas reales del rol de un líder de proyecto, mientras que la guía del PMBOK describe buenas prácticas, principios y procesos. Muchas veces, muchas veces existe una confusión entre el esquema de contenido del examen, el ECO, ¿no? Del PMP en este caso, y las guías o la guía del PMBOK vigente. ¿Ok? Aquí en este esquema de contenido ya el PMI lo deja bastante claro, ¿no? El examen PMP evalúa la aplicación de las buenas prácticas basadas en experiencias reales, basados en escenarios situacionales. Bien, a ver, vamos a continuar ahora con la distribución de los dominios. Miren, siguen siendo tres dominios: personas, procesos y entorno de negocio, pero los porcentajes han cambiado. Personas ahora es el 33%, procesos el 41%, entorno de negocio es el 26%. Todo esto suma el 100%. Otro cambio que tenemos es que aproximadamente el 40% de los enfoques de dirección de proyectos corresponde a predictivo y que el otro 60% restante corresponde a adaptativo, ágil e híbrido. Aquí también tenemos un cambio importante. Vamos a seguir. Vamos con los dominios, tareas y habilitadores o facilitadores. Tenemos aquí la definición de cada uno de ellos, bien, pero vamos ya a la sección que corresponde. El dominio personas, por ejemplo, tenemos la tarea 1, que es desarrollar una visión en común con sus habilitadores respectivos, como asegurar una visión compartida con los interesados, promover la visión compartida, mantener la visión actualizada, identificar causas raíces sobre malentendidos que se puedan generar. La tarea 2 tenemos la de gestionar conflictos. Aquí tenemos identificar las fuentes de conflictos como habilitador, analizar el contexto del conflicto, implementar alguna estrategia de resolución de conflicto, comunicar los principios del manejo de conflictos o la gestión de los conflictos entre el equipo e interesados externos, fomentar acuerdos y reglas claras y gestionar cualquier tipo de violación a las reglas. Como tercera tarea tenemos liderar el equipo del proyecto, tenemos habilitadores como empoderar al equipo, resolver problemas, determinar el estilo de liderazgo adecuado, definir roles y responsabilidades. Bien. Tarea 4, involucrar a los interesados, identificar a los interesados, analizar a los interesados, eh, adaptar los estilos de comunicación que los interesados necesitan y analizarlos, por supuesto, ejecutar el plan de involucramiento de los interesados, alinear las expectativas y objetivos a los objetivos del proyecto de estos interesados, así como también construir la confianza. A ver, tarea número 5, alinear las expectativas de los interesados con habilitadores como la categorización de los interesados o la identificación de las expectativas de estos. Tarea número 6, tenemos la de gestionar las expectativas de los interesados. Tarea número 7, asegurar la transferencia de conocimiento. Y tarea número 8, planificar y gestionar las comunicaciones. Bien, vamos al siguiente dominio, dominio procesos. Tarea 1, desarrollar un plan integrado, ¿no? Un plan de gestión integrado, un plan de gestión del proyecto integrado para la entrega. Aquí tenemos varios habilitadores, como evaluar las necesidades y complejidad, por ejemplo, recomendar el enfoque, ¿no? De desarrollo predictivo, adaptativo, ágil e híbrido de gestión, determinar requisitos críticos, proponer la estrategia de comunicación, crear un plan integral, ¿qué más? Analizar datos para la toma de decisiones, mantener el plan de gestión. Bien. Tarea número 2, desarrollar y gestionar el alcance del proyecto. Bien.
Tarea número 3, asegurar la entrega basada en el valor o en la entrega de valor. Tarea número 4, planificar y gestionar los recursos. Tarea número 5, planificar y gestionar las adquisiciones. Aquí, por ejemplo, en las adquisiciones tenemos los tipos de contrato, el cumplimiento de contrato, tenemos la parte de los vendedores, de los acuerdos, de la gestión de los proveedores, ¿no? De la estrategia y también soluciones de entrega, entre otros puntos más, ¿no? Aquí me olvidaba el plan de compras, ¿no? También. Ok, siguiente tarea, tarea 6, planificar y gestionar las finanzas. Entonces, aquí tenemos planificar reportes financieros, cuantificar reservas, planificar el control de gastos, analizar las necesidades financieras, entre otros. Tarea 7, planificar y optimizar la calidad de los entregables de los productos, ¿no? Tenemos recopilar requisitos de calidad, planificar las herramientas de calidad, planificar las herramientas y los procesos de calidad. ¿Qué más? Tenemos gestionar los costos de calidad, implementar la mejora continua, entre otros. Tarea 8, planificar y gestionar el cronograma. Vamos a poner por aquí. Preparar el cronograma, estimar las tareas, usar datos históricos, ¿qué más? Crear la línea base, ejecutar el plan de gestión del cronograma, analizar variaciones. Tarea número 9, evaluar el estado del proyecto, desarrollar métricas, identificar artefactos, ¿qué más tenemos? A ver, medir y analizar el progreso, actualizar, ¿no? Las métricas del proyecto, comunicar el estatus del proyecto, evaluar la eficacia del uso de estos artefactos de gestión. Bien, tarea 10. Estamos mencionando solo algunos habilitadores, ¿no? Tarea 10, gestionar el cierre del proyecto y bueno, aquí tenemos diferentes habilitadores. Vamos con el dominio 3, que es entorno de negocio. Tarea 1, definir la gobernanza y establecer la gobernanza del proyecto, un tema muy, muy interesante. Entre ellos, la definición de la estructura, de las reglas, de la ética, de establecer las métricas, ¿no? De éxito, definir las rutas de escalamiento, ¿no? Las rutas de escalamiento. Tarea 2, planificar y gestionar el cumplimiento. Bien, tenemos varios puntos, clasificar categorías, analizar amenazas, evaluar el nivel de cumplimiento, entre otros. Tarea 3, gestionar cambios, manejar y controlar los cambios, a nivel organizacional, por supuesto, ¿no? Desde ejecutar, comunicar, implementar y actualizar la documentación. Tarea número 4, eliminar impedimentos y problemas, ¿no? Evaluar el impacto, priorizar impedimentos, aplicar estrategias de intervención, reevaluar continuamente, reconocer o identificar cuando un riesgo se vuelve un problema, un punto muy interesante, resolver cualquier asunto relacionado a problemas con los interesados. Tarea número 5, planificar y gestionar riesgos. Tarea número 6, la mejora continua. Tarea número 7, apoyar el cambio organizacional. Tarea número 8, evaluar el entorno externo. Muy bien, muy bien. Aquí hay muchos cambios. Bien, ahora vamos a ver los requisitos de elegibilidad, ¿no? Dice que se espera que los titulares de la certificación PMP cuenten con una base sólida que incluya desde la parte académica, formación académica, como también propia de gestión, así como experiencia trabajando como profesionales, como practicantes de la gestión de proyectos, ¿no? Practicantes quiere decir que practican la gestión de proyectos, ¿bien? Dice que los candidatos, para ser elegible, deben presentar una solicitud para obtener esta elegibilidad, que les permita enviarla y luego rendir el examen, ¿no? Dice que para ser elegible necesitamos cumplir con uno de los siguientes caminos o requisitos, tanto en formación académica como experiencia profesional, pero hay que tomar en cuenta que estas deben ser acumuladas dentro de los últimos 10 años, ¿no? En un entorno profesional antes de enviar la solicitud. Aquí dice, ¿no? Esta parte. Muy bien, vamos a comenzar con el primero. Esta es educación y esta es experiencia, ¿no? La primera es un requisito que de hecho ya lo teníamos, que era si habías acabado tus estudios secundarios, high school, diploma de high school, de secundaria, ¿no? De secundario, de high school, equivalente, dice. Bien, o equivalente. Y aquí este requisito ya lo teníamos en el esquema de contenido actual y es tener 5 años de experiencia que no esté traslapada dentro de los últimos 10 años o un mínimo de 60 meses, que es lo mismo, ¿no? 60 meses o 5 años. Okay, este requisito ya lo teníamos, ¿está bien? Vamos con el segundo. Ok, el segundo es un requisito nuevo porque, o al menos no estaba en este esquema de contenido actual. Dice,
finalización de un programa reconocido como técnico vocacional asociado o certificación avanzada, ¿no? Que equivale a algo, cuidado, postsecundaria. Después, no es secundaria, no, postsecundaria o ciclo corto terciario. Algo equivalente quizás a sus países podría ser un instituto, ¿no? Algo relacionado a nivel técnico, no universitario, por supuesto, ¿no? Entonces aquí, este es un nuevo requisito porque son 4 años de experiencia no traslapada entre los últimos 10 años dentro, o perdón, 48 meses, ¿no? 48 meses. Es un requisito interesante porque es nuevo este. Este tercero ya lo tenemos en el esquema actual, que es cuando ya estás en la universidad, estudiaste en la universidad, mejor dicho, tienes un título universitario o superior por alguna institución reconocida, autorizada, ¿no? Aquí es desde bachiller o licenciatura, ¿no? Bachiller o licenciatura. Entonces es un mínimo de 36 meses o 3 años, no traslapada de experiencia en proyectos en los últimos 10 años. Este requisito de la cantidad de tiempo me refiero, ¿no? Este primero de los 60 meses o 5 años ya lo tenemos, este de los 36 meses o 3 años. Aquí noten que es dentro de los 10 años, ¿no? Ese es el tiempo en el cual puedes acreditar esa experiencia. Y el último requisito también ya lo teníamos en el esquema actual, que es un título de grado o posgrado, pero otorgado por un programa acreditado por el PMI que se llama GAC, ¿no? Y esta acreditación es de universidades y de programas específicas que tienen esa acreditación GAC. Para ellos les piden mínimo de 24 meses o 2 años de experiencia no traslapada o no superpuesta otra vez en proyectos en los últimos 10 años. ¿Bien? En proyectos en los últimos 10 años. Los requisitos de capacitación comercial. Dice que además de la experiencia en dirección de proyectos, los candidatos a la certificación PMP deben haber completado at least, 35 horas de capacitación formal en gestión de proyectos alineado con los tópicos o los temas cubiertos en el esquema de contenido del examen PMP, ¿no? Dice que estas horas pueden obtenerse mediante cualquiera de los siguientes proveedores. Un ATP, que es un centro autorizado del PMI, un REP en el caso de China, un GAC, que es acreditado, un centro acreditado de formación por el PMI para programas, dice, para diferentes programas de educación, eh, cursos universitarios acreditados en gestión de proyectos por algún programa financiado por tu empleador o tu empleadora, la empresa empleadora. También pueden ser empresas o capacitadores, empresas que capacitan, ¿no? O que hacen consultoría en gestión de proyectos, que hacen entrenamiento en gestión de proyectos, así como también cursos autodirigidos on demand, ¿no? Con evaluación final. O sea, cursos grabados también puede ser. Bien. Educación postsecundaria en gestión de proyectos. Dice que hay que verificar que al menos 35 horas formales de instrucción específica alineado al ECO, al esquema de contenido del examen PMP. Dice que puedes registrar todas las horas de capacitación independientemente de cuándo fueron realizadas. Eso es muy importante, ¿no? Los cursos deben estar completados, eso sí, antes de que se otorgue la certificación, before, ¿no? Antes de que se otorgue. Ya, cuidado, una hora de clase es una hora de capacitación. Por ejemplo, un curso universitario que se dicta, dice, 3 horas por semana, durante 15 semanas equivale a 45 horas. Si solo una parte del curso se relaciona con gestión de proyectos, como a veces suele pasar, únicamente esas horas son válidas. Entonces, si mi curso es de 45 horas, pero de las 15 horas solamente 5 son de gestión de proyectos, alineado a este ECO que acabamos de leer, de revisar un poquito, entonces solamente esas 5 horas o 10 horas, lo que esté considerado, se van a valer para acreditar las 35 horas que yo necesito. Hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Las horas de capacitación deben abarcar temas relacionados a gestión de proyectos, aquí no limitado, ¿no? No limitado, pero por ejemplo, gestión del alcance, gestión del programa, gestión de las comunicaciones, del proyecto, de los riesgos, de la adquisición, de las finanzas, de los recursos, los interesados, de la integración y la gobernanza del proyecto. Bien. No hay restricción, aquí hay más aclaraciones, no hay restricción con el tipo de modalidad o proveedor, sin embargo, toda la formación puede ser auditada, toda. El PMI puede declarar como no elegible cualquier formación considerada de baja calidad. Los libros o exámenes de práctica no cuentan como capacitación válida. Lo que pasa es que hay profesionales o postulantes que de repente actualmente, ¿no? Acrediten o crean que es válido simplemente que por autoestudio yo agarro una guía o cualquier otro documento de que diga gestión de proyectos y me pongo a leer.
¿no? Eso es autoestudio. Entonces, eso no va a contar como capacitación válida. Tienen que llevar un entrenamiento, ¿no? Dice aquí, no serán consideradas elegibles. Bien, a ver, ¿qué más? El PMI impulsa los estándares altos estándares de elegibilidad. Si bien no controla terceros proveedores de capacitación, el programa ATP garantiza experiencias formativas. El PMI advierte sobre proveedores que hacen promesas engañosas o garantizan aprobar el examen. Cualquier informe creíble de mala conducta será investigado. Y el PMI está implementando verificaciones adicionales sobre el sistema de solicitud que pues, probablemente alineados, ¿no?, con esta ISO, que probablemente publiquen más adelante. Bien, ¿qué más? Ok, ¿qué pasa si ya tengo mi CAPM? Si ya cuento con el CAPM activo y cumplo con los requisitos educativos, los que vimos arriba, de experiencia y de experiencia profesional, solo necesita, registrar 12 horas adicionales de entrenamiento de acuerdo al esquema de contenido. Entonces, si alguno de ustedes ya tiene la certificación CAPM, puede hacer uso de este beneficio, por supuesto, de registrar solo 2 horas adicionales de capacitación, ¿no? Muy bien. ¿Qué sería la diferencia, no? 23 horas del CAPM menos 35, que son las del PMP, son 12 horas de diferencia. Si eres egresado de un programa acreditado por los GAC, las asignaturas cursadas pueden contar para cumplir las 35 horas, solo es cuestión de darle clic aquí y que ustedes, si saben que su programa es GAC, verificar, ¿verdad?, qué asignaturas. Ya, muy bien. Bueno, ¿cómo registrar la experiencia y la educación de la solicitud? Esta parte, ¿no? ¿Cómo registrar? En la sección de verificación de experiencia de la aplicación en línea debes registrar tu experiencia profesional liderando y dirigiendo proyectos. La experiencia no tiene que ser trabajo remunerado, pero sí debe haberse realizado en un entorno profesional. Podría ser también algo como prácticas, ¿no? No califican actividades como proyectos escolares, investigación académica para un grado, planificación de eventos personales y proyectos domésticos. Hay que tener cuidado. Tampoco deben incluirse tareas operativas, administrativas o rutinarias. ¿Qué más? Cómputo de meses de experiencia en gestión de proyectos. Me gusta mucho, este esquema está bastante detallado, a diferencia de los anteriores, del PMP, por supuesto. Toda la experiencia debe registrarse por proyectos sin importar cuántos incluyas, cuántos proyectos, ¿no? El tiempo se contabiliza en meses, ok. No por número de proyectos. El tiempo se contabiliza en meses y no por número de proyectos. Ujú. Por ejemplo, dice, ¿no? Si estuve en un proyecto del 1 de enero al 31 de marzo, es 3 meses. Y luego en el proyecto 2 estuve del 1 de febrero al 31 de mayo, son 2 meses. ¿Por qué? Ustedes dirán, no, pero son más. No, porque ya no puedes repetir, pues, ¿no? Hasta marzo ya no puedes repetir. Sería mayo, solo mayo como tal, ¿no? Abril y mayo, por eso son 2 meses. Claro, porque febrero y marzo ya los estás incluyendo en el proyecto 1, por eso solo son 2 meses. Muy importante. Entonces, si yo sumo esos dos, sería 3 más 2, 5, ¿no? 5 meses de elegibilidad. Ok. Ya, bueno, aquí está el ejemplito. Vamos con información sobre el examen, porque ahí también tenemos cambios. Vamos con información sobre el examen. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ahora son 185 preguntas, 185 preguntas, de las cuales 175 son calificadas, 10 no son calificadas y suman un total de 185. Aquí siempre, a veces hay confusión, aquí hay que recordar que hay que dar el examen con el total de preguntas, ¿no? Son 185, nosotros no vamos a saber cuáles son esas 10 aleatorias que van a estar en el examen, que siempre la colocan como una prueba, como una parte de testeo para una mejora. Así que en nuestra cabeza tiene que ser que este nuevo eco es 185 preguntas y un tiempo de 240 minutos. 240 minutos. Bien. Y hay dos breaks de 5 minutos cada uno. Bien, el primer break, dice, sucede después de la sección de caso de estudio y el segundo break sucede aproximadamente a la mitad, ¿no? Independientemente de qué pregunta estés, a la mitad como del tiempo. Lo importante es que tú tienes que revisar tus preguntas y una vez que comienza el break ya no puedes retornar a las preguntas anteriores, ¿no? En la sección previa.
Muy importante esto. Bien. ¿Cuánto tiempo? 240 minutos para las 185 preguntas. Ok, dice que puede haber, antes de dar el examen va a haber un tutorial y después una encuesta, ¿no? Que son opcionales que te toman 5 a 15 minutos, pero este tiempo no está dentro de los 240, sino es un tiempo específico. Si es que hay que ver el tutorial, es un tiempo específico, no dentro de los 240. Y si es que hay que llenar la encuesta, es un tiempo adicional a los 240. Obviamente ya es cuando finalices tu examen para el caso de la encuesta. Por eso dice que no está incluido en los 240 minutos, que son 4 horas, ¿no? 4 horas. Qué interesante. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar ya. Y esta sección que son tipos de preguntas del examen PMP. De hecho, esta sección en el esquema actual no se tiene como tal esta sección. Y aquí también vamos a ver o estamos viendo cambios, ¿no? Estamos viendo cambios. Ya, vamos con la primera. Escenario, ¿no? Caso o escenario. Esto es nuevo, ¿no? Dice que se presenta al candidato un escenario o situación detallada que puede incluir gráficos, tablas que para dar mayor contexto y puede describir una empresa, un proyecto, un proceso de toma de decisiones o una combinación de ellos. Después de revisar el escenario y los elementos visuales, el candidato responde a una serie de preguntas basado en la información presentada. Disponible en todas las modalidades, dice. Entonces aquí hay un ejemplito, ¿no? Aquí hay un ejemplito donde está el caso. Bueno, son unos 2 párrafos, pero hay bastante información, la pregunta y las opciones. Ok, primer tipo. Segundo tipo, para hacer matching, ¿no? Estas preguntas, dice, pueden incluir imágenes o diagramas para ayudar o para clasificar los elementos a relacionar. El candidato, ok, debes arrastrar uno de los recuadros, es decir, aquí hay un ejemplo, ¿no? De 4 recuadritos, dice. Debes arrastrar uno de los recuadros hacia la ubicación específica en el gráfico. Puede incluir, dice, funciones de drag and drop para mover elementos y realizar coincidencias correspondientes. Ajá, ok. Este está disponible solo en la modalidad CBT, ¿no? CBT, que es el Computer Based Testing. Claro, eso solo si lo hacen en una computadora, ¿no? Este de acá era en todas las modalidades, en todas las modalidades. Ok, vamos al tercero. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos al tercero. Ah, preguntas gráficos, basado en gráficos. Esa también, miren, dice es nuevo. Este tipo de pregunta requiere que el candidato interprete información visual, interpretación como gráficos, tablas, diagramas o imágenes, y luego responda a preguntas basadas en esa información. También está disponible en todas las modalidades. Entonces aquí vemos una tablita, un gráfico, ¿no? Una tablita, un cuadrito con información, dice requerimiento, ¿no? Información, descripción del requerimiento. Ahora, esto es un ejemplo, ¿no? No quiere decir que así va a ser la pregunta sobre solo los requerimientos o arriba solamente sobre burn down y demás, no, sino que solo son ejemplos. Entonces aquí está la pregunta y bueno, o sea, hay que responder, ¿no? Alternativas. Vamos con lo siguiente. Eh, una sola respuesta, ¿no? Preguntas de opción múltiple con una sola respuesta. Bien, esta ya se tenía, ¿no? Sí que es preguntas de opción múltiple con una sola respuesta correcta, por supuesto, disponible en todas las modalidades. Tenemos el siguiente, que es preguntas con más de una respuesta correcta, ¿no? Múltiples, ¿no? Respuestas. Aquí es con solo una y esta es con múltiples. Bien, también disponible en todas las modalidades. Vamos al siguiente, que es point and click. La pregunta consiste en una imagen con áreas activas ocultas que le llaman hotspots. El candidato debe identificar las áreas correctas haciendo clic en las ubicaciones adecuadas. Entonces, la imagen esta de la izquierda muestra lo que el candidato ve, esta, ¿no? Y la de la derecha, ahí está, y lo de la derecha, esta, la que el candidato debería de hacer clic en alguna de esas zonas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si le hago clic aquí, aquí o aquí, ¿no? Entonces, bueno, solo a una. Debo hacerle clic y esa es mi respuesta, ¿no? Basado en el punto donde le hagamos clic, esa sería la selección. Disponible solo en la modalidad CBT, que es la de la computadora, ¿no? Por supuesto, porque esto solo se puede hacer en computadoras. Vamos a seguir. Ok, la opción de matching es emparejamiento, ¿no? El candidato debe emparejar elementos de diferentes listas, la lista 1, lista 2. La pregunta contiene columnas de información y se debe de arrastrar el elemento desde la primera columna hasta la columna
central relacionándolos con la información de la tercera columna, ¿no? Ahí está, 1, 2, 3. Esta es la información que debo de... Ahí está. Aquí aparecían los roles, aquí aparecían el espacito en blanco, aquí la descripción, entonces yo debo de arrastrar, digamos, aquí o aquí o aquí y aquí, ¿no? Todo lo debo emparejar de acuerdo a que cumplan con estas descripciones. Bien, entonces esta solo va a estar disponible en la computadora, ¿no? Este es como decir el antes, esta imagen de aquí es el antes y esta imagen es el después. Es un ejemplo, todos son ejemplos, ¿no? No quiere decir que esos sean los temas del examen, estos son solamente para estas preguntas, no, son ejemplos. Y la última es la respuesta correcta dice, debe seleccionarse desde un menú desplegable, también disponible solo en computadora. Muy bien, bastantes cambios, bastantes cambios. Ya, se espera que los titulares de la certificación PMP entonces cuenten también con una base sólida, ¿no? Dice que este examen está disponible para tomar en persona como en un centro autorizado, ¿no? Centro autorizado, por supuesto, utilizando alguna computadora, pero con los criterios específicos, ¿no? También, ¿por qué mencionamos esto del CBT? Porque también existe un PBT, que es en papel, ¿no? Pero en lo de papel, ahí sí tendrían que revisar en los centros autorizados si cuentan con esta opción. Y bueno, aquellas preguntas que no digan, que no haya la restricción de que solo es el CBT, pues entonces quiere decir que son solo válidas las preguntas que dicen disponible en todas las modalidades, pero aquellas que digan solo CBT, quiere decir que esas solo están disponibles para exámenes en computadora. También hay una aclaración sobre volver a tomar el examen, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta para volver a tomar el examen. Hay un primer intento, ¿no? Pero podemos, dice, tomar hasta 3 veces dentro del periodo, es lo mismo que ahora, el periodo de elegibilidad de 1 año, ¿no? Bien, ok. Bueno, reconocimientos, el programa CCR, siguen siendo los 60 PDUs dentro de cada 3 años y bueno, y pagar, no se olviden, una tarifa de renovación. Esto es lo que actualmente es válido actualmente. Y sobre el CCR, sobre estos requisitos de mantener la certificación, aquí pueden darle clic para poder ver un poquito más. Ahí está, ¿no? A ver, me parece que todo, aquí está, debe ser este. Sistema de requisitos de certificación continua. Aquí pueden darle, en este caso, a ver, voy a darle inglés. Ahí está, ¿no? Es este el que se refiere. Ok, voy a darle atrás. Recursos, ¿no? Por favor, dice estar certeros de la revisión de los recursos de preparación para el examen PMP. Ok. Y tener en cuenta los materiales de preparación. Obviamente lo que hemos dicho de acuerdo a este esquema de contenido del examen. Bien, y aquí acabó. Bueno, es bastante detallada, considero, en mi opinión, sobre lo que acabamos de leer. Es una mejora, definitivamente, es una mejora en este esquema de contenido. Recuerden, todavía no hay fecha específica, es decir, qué día de julio 2026, pero ya tenemos como una visión, acabamos de leerlo, ¿verdad? Acerca de los dominios, los porcentajes han cambiado. Por ejemplo, les cuento ya un poco haciendo la comparativa. Personas en el esquema actual, a hoy 13 de noviembre del 2025, personas vale el 42%, miren, aquí hay 33. Procesos vale el 50%, miren, aquí hay 41. Entorno del negocio vale el 8% y miren, aquí hay 26. En el esquema actual dice que es aproximadamente 50-50. Aquí dice que 50 predictivo, 50 híbrido adaptativo. Aquí dice que es aproximadamente 40 predictivo, se le han bajado 10, ¿no? Aproximadamente. Y aproximadamente 60 entre híbrido y adaptativo. Ahí hay otro cambio. Luego, sobre la estructura, sigue siendo la misma, dominio, tareas y facilitadores o habilitadores, pero la cantidad de tareas ha cambiado. Personas, antes era, si no me equivoco, 14 tareas, ahora son 7, la mitad. Procesos antes era 17 tareas, bueno, no antes, en el esquema actual, ¿verdad? Era 17, ahora son 10. Y entorno empresarial, 4 del esquema de contenido 2021 versus 8, o sea, duplicado. Ya. Sobre la legibilidad, el otro cambio, la comparativa, ¿verdad? El versus es que actualmente tenemos
solamente tres categorías de requisitos o tres grupos de requisitos A, B y C, pero aquí vemos que hay ahora cuatro, ¿no? Incluyendo como esta distinción de los que han acabado secundaria, que es este de aquí, de aquellos que tienen como algún grado posterior a acabar la secundaria, ¿no? Bien, también hemos visto, en este esquema me gusta mucho que hay como las aclaraciones, las dudas que muchos aplicantes tienen, que es sobre cómo lo acredito, qué pasa si soy auditado, cómo sé si cumple con cuál de estas experiencias o requisitos de educación. Me gusta también la aclaración que hacen sobre los, la educación, los requisitos de educación, que puede ser a cualquiera de estas proveedores o de capacitaciones, tipos de capacitaciones. Me gusta también el hecho de que hayan incluido una aclaración sobre qué significan horas de educación, ¿no? Es una hora específicamente de entrenamiento, de educación, eh, que hagan las aclaraciones acerca de si has llevado cursos o cómo revisar si es que realmente estoy cumpliendo con esto. También algo muy positivo es mencionar la certificación CAPM, porque hay muchos profesionales o personas que ya tienen una certificación CAPM, así que dice que solo incluyas las 12 horas restantes, porque el requisito para CAPM es 23 horas, entonces solo 12 horas restantes. Sobre la cantidad de experiencia, aquí hay una explicación sobre que no hay que traslapar, y aquí está gráficamente, de hecho. ¿Qué más? Eh, una novedad bastante interesante, ¿no? Que el examen ahora ya no son 180, sino son 185 preguntas, ¿no? Y ahora son 10 preguntas como de testeo. Y se ha añadido 10 minutos más, porque antes era 180 preguntas para 230 minutos, ahora es 185 para 240 minutos. La cantidad de breaks se ha reducido, ahora solo son 5 minutos por cada break, y la manera como lo distribuyen también, porque el primer break va a suceder después del caso de estudio, y el segundo break va a ser a la mitad de las preguntas, independientemente en qué pregunta estés, simplemente va a ser a la mitad, ¿no? Pero esto de aquí es igual que ahora, ¿no? El hecho de que si tú tomas el break, todas las preguntas anteriores ya las envías, ya no, una vez que vuelvas el break ya no puedes cambiar nada de lo que ya has enviado, simplemente continúa. Pero lo que sí me sorprende un poco es que la cantidad de breaks, del break se ha reducido. Antes, bueno, ahora es 10 minutos, pero va a ser 5 minutos nada más. Entonces, eso reduce un poco el tiempo que tengas para respirar, relajarte, ir a los servicios higiénicos, quizá. Entonces, han reducido esa cantidad de break, ¿no? Ahora, tengan en cuenta que estos breaks de 5 minutos cada uno, no están dentro de las 240. Es tiempo adicional, específico para el break, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, eso de la encuesta y el tutorial, esto sí, siempre ha sido, ¿no? Me ha sorprendido mucho las nuevas casuísticas de preguntas. Particularmente, yo les cuento algo, en algunos exámenes que yo di para otras instituciones, sí he tenido la oportunidad de dar estos exámenes basados en casos y escenarios. De hecho, han sido como varias páginas y con archivos incluidos. No es aquí el caso, porque es específicamente el escenario o el caso te lo van a poner en la pantalla, no tienes que descargar nada, al menos eso no dice, pero es bastante interesante. Yo particularmente lo considero como una mejora, pero quizá para quienes no hayan practicado, no hayan tenido esa experiencia, puede ser un poquito desafiante, vamos a llamarlo así, ¿no? Así que me parece muy interesante porque también te pone a prueba de cómo con el conocimiento que has adquirido en toda tu preparación, en tu cambio, ¿no? De mentalidad, de alinearse a las mejores prácticas, a buenas prácticas internacionales, con respecto a la certificación, cómo es que tú puedes responder ya no es una pregunta solo de 3 líneas, 4 líneas quizás, ¿no? Sino ya son párrafos con información, de repente con números, con tiempo, etcétera, porcentajes, qué sé yo. Así que va a estar muy interesante esta pregunta. La de matching con imágenes también, porque pone a prueba tu capacidad de analizar la información.
Igual esta, la de los cuadros, bueno, estas ya las teníamos. La del clic también, ¿no? La del punto y el clic también, porque la de hotspot, porque eso también te va a permitir interpretar y que realmente estés preparado para abordar este tipo de preguntas, ¿no? Porque si no, imagínense, le doy clic donde sea y digo, ya está marcado, ¿no? Pero pues puede ser que específicamente esté dividido en áreas el gráfico y yo tenga que dar clic donde me piden o de acuerdo a la respuesta que tengo que dar. La de matching, bueno, este no es tan novedad, pero sí este último para la lista desplegable, seleccionar, también está muy interesante. Me parece interactivo, es algo bueno, ya no solamente marcar. De todas estas particularmente, no, no es mi opinión, ¿no? El que más me gusta es este, el de los casos. Me parece bastante interesante. Y creo yo, basado en los gráficos también. Bien. A ver, con respecto a, bueno, a volver a tomar el examen, a los reconocimientos, a los recursos, cuando aquí hay una aclaración. Nada, esperemos a la fecha que diga el PMI, julio, ¿no? 2026, no sabemos todavía qué fecha, así que esperemos a mayor información y demás acerca de este cambio, ¿no? Tan importante sobre el esquema de contenido del examen. Hay que estar preparados. Mi recomendación, bueno, nuestra recomendación es que para julio todavía faltan meses, ¿verdad? Faltan meses, estamos en noviembre de 2025. Ustedes pueden seguir preparándose con el material con el cual ya tienen o el material con el cual cuentan, pueden incluso iniciar también su preparación, todavía faltan bastantes meses, faltan 8 meses aproximadamente, ¿no? Todavía no hay una fecha de lanzamiento oficial. Este esquema que estamos revisando desde ahora el propósito de nosotros es mostrar qué cambios se vienen, qué cambios el PMI ha soltado, ha lanzado, que se vendrían para el nuevo esquema de contenido del examen PMP 2026, ¿no? Julio 2026. No es para que desde ahora comiencen a estudiar o a buscar información sobre estos dominios, sobre estas tareas, habilitadores, sobre estos tipos de preguntas. No, es para que ustedes tomen conciencia o se animen o retomen su preparación si la dejaron, ¿no? Nosotros como Diana Rovero Institute and Consultant tenemos diferentes opciones de preparación. Tenemos también servicios de coaching y también preparaciones a nivel empresarial, a nivel corporativo. Si ustedes están interesados, pueden contactarnos. Aquí vamos a dejar nuestras redes oficiales y nuestros canales de contacto. Si están interesados, pueden empezar, ¿no? Nunca es tarde y mucho mejor si es con el material con el cual ya desde el 2021, ¿verdad? Ya se viene trabajando. El esquema de contenido actual es el de edición 2021, así que los invitamos a que puedan animarse a certificarse con la edición, la versión actual, vigente, la del esquema de contenido PMP del 2021. Todavía tienen tiempo para ello, bien, y pues no esperar a que el cambio al nuevo esquema nos llegue con, ya hemos visto, diferentes tipos de novedades, todo para mejorar, pero es importante que si toman la decisión ahora, puedan empezar lo más pronto posible para alcanzar a dar su examen con la edición vigente del esquema de contenido PMP 2021. Bien, eso es todo. Hasta otra oportunidad.